¿Estamos en línea? Sí, estamos en línea. Estaba ¿Qué probando pensáis si... hacer? No, estamos probando si empezaba. ¿Cómo está toda la comunidad? Estamos probando para que... Sí. Oye, no hay problema. Entra a la sala de grupo, mira. ¿Dónde es la sala de grupo de qué? ¿Qué? ¿Estoy solo ahora? ¿Solo ahora? ¿Solo ahora? Sí, bueno, les contamos a toda la comunidad que nos está viendo, a estas 6 personas que estamos probando porque hemos tenido algunas dificultades con Facebook Live, por ende estamos tratando de probar y de que no hayan dificultades. Aquí estamos de vuelta, Mike. ¿Ya? Ok. Estaba probando si le podemos contar a la comunidad, pues, ¿sí? Estábamos probando para poder ver si se... O sea, para si teníamos problemas de conexión con Facebook, ¿no? Y lo otro para ver una manera de poder generar como una especie de cortina sin que nosotros nos veamos estando conectados. ¿Ya? Y la ¿Cachai? conclusión es que no se puede. No, si se puede. Estuvimos con Sí, Daniela, estuvimos transmitiendo la imagen de Felipe y nosotros estábamos en una sala adentro. Ah, buena. sí. Sí, lo que le decía a Ítalo es que, ay, miércoles, como que hay que avisarle a la comunidad previamente que estamos probando y todo el tema porque son las 8:15, o sea, todavía quedan 15 minutos. Y en Facebook te avisa cuando estás transmitiendo en vivo. Sí, pues. Entonces, Pero no te desconectes. Démosle nomás y tenemos 15 minutos para analizar qué fue lo que pasó el día de ayer. Ah, buena, 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 buena. Y lo que y pasa es después que cuando entre Felipe nos vamos todos a una sola parte a darle la bienvenida no tras bambalinas. le explicamos a Felipe, él no va a tener dificultades. Les contamos en vivo y en directo que lo estamos esperando y bien. Me llegaron hartos mensajes internos preguntando acerca del por qué no habíamos salido en vivo, de qué había pasado. Se había como generado esta expectativa de que todos podían participar y todas. Pero la verdad es que fue tan emocionante la jornada de ayer y cansadora también desde el punto de vista psicológico. Y la respuesta también que hubo, perdón, no respuesta, sino que el resultado que hubo, que fue que así como que estábamos ya a hablar más acerca de eso, o sea, un 78% tampoco tiene mayor análisis, o sea, post, más adelante sí, yo creo, importante poder tenerlo con los próximos invitados que vamos a tener, invitadas, O las pero así implicancias que nosotros, eso lleva. claro, Claro. nosotros ayer entrar así como no había mucho que poder decir. Así Sí, yo creo que en que algún minuto podríamos hacer un programa que sea como explicativo, como esto qué significa, qué pasos vienen ahora,
en verdad que se haya aprobado ahora no significa que la Constitución va a estar lista en un mes, sino que es un proceso largo. Entonces, como poder explicarle también a la gente qué significa esto y qué pasos tiene, pienso yo. Porque yo me declaro una ignorante en el tema y creo que hay muchos ignorantes como yo. Sí, sí, lo vamos a hacer, yo creo que la próxima semana ya, porque ahí tenemos el miércoles, si no me equivoco, va a estar Óscar Landerreche, el economista de la Universidad de Chile, que ahí podemos generar ahí una reflexión importante acerca de los datos, de cómo se proyecta esto para más adelante. Hoy día vamos con Felipe Lecalenier, estamos en la previa del programa, y el miércoles vamos con Daniel Rodríguez, que es el director de la Agencia de la Calidad de la Educación. Así que esta semana va a ser educación, y ya la próxima semana vamos a tener la posibilidad de ir analizando los resultados del plebiscito y proyectándolo, porque al final está todo mancomunado, creo yo. ¿O no, Ítalo? ¿Qué crees tú? O sea, educación tiene que Sí. estar dentro, salud O tiene sea, que estar, sí, vivienda. sí, son aspectos clave. Oye, yo creo que la conversación hoy día con Felipe Lecalenier va a tener mucho que ver con esto nuevo que viene, ¿no? Porque al final y Sí. al cabo bueno, y también la difusión que estábamos haciendo, nosotros hablábamos decía, ¿cierto?, una sociedad protectora, infancia con bienestar. Entonces, de alguna otra manera, también en la instancia, en esta nueva constitución que se va a escribir, qué tipo de sociedad queremos ser. Y ahí tenemos que pensar principalmente en los que están más desprotegidos, pues, pensando un poco en la infancia, adultos mayores, personas con con necesidades Personas con especiales, discapacidad. discapacidad, y así, muchos, etcétera. Es que yo Que creo que hoy, todo, bueno, ahí es meternos un poco más en el tema como de la Constitución en sí misma, pero yo creo que todos los grupos minoritarios, como malentendidos como minoritarios en verdad, claro, pero como así tratados socialmente, tienen que estar representados, porque también eso implica pueblos originarios, también implica sí, migrantes, o sea, es un don tema. En el caso aquí de infancia, la protección a la infancia está súper compleja en Chile, pues hace años que claro, venimos con problemas con Sename, exactamente. entonces, Sí. Felipe Lecalenier tiene dentro de sus libros, eh, El trauma complejo de la infancia y Amar, que tiene una segunda edición. Eh, y también yo lo he visto en otras conferencias, en otros webinars, tiene un análisis importante desde Michel Foucault, desde este filósofo francés, y principalmente con el tema de la educación. Yo creo que va a ser importante ahí poder preguntarle acerca de cómo se fue formando el proceso educativo en Chile de acuerdo a ese análisis de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, perdón, de la Revolución Industrial, y cómo las escuelas pasaron a ser y a tener otros objetivos que no eran los que de alguna otra forma nosotros creemos que es importante tener. Así que sí, yo entiendo que tiene también toda una visión con respecto al tema del apego. sí, también. Tiene toda Sí. una teoría ahí ahí de la infancia y el apego. Toda la gente de la comunidad que nos está mirando, esto es lo que nosotros hacemos 15 minutos antes, media hora antes a veces, Sí, para sí, que sepan estamos ahí que están viendo. comentando y preparándonos para la conversación. Oye, volviendo al tema, Michael, de lo que pasó ayer, sé que para mí, claro, fue un día emocionante y todo. Creo que los grandes perdedores fueron los políticos en su plenitud, ¿ah? De todos los sectores. Pero nunca pierden, porque Claro, pero, hoy día lo- estaban arriba del carro de la victoria, pero con claro, todo. ¿cachai? Bueno, Porque al pero por lo final, menos yo claro, encontraría súper desagradable que hubiesen estado como hablando, no, porque debería haber salido el rechazo. ¿Sí? La idea es que claro, se viva como un entorno de sí. alegría. A lo que voy yo es que
claro, que sí, al final y al cabo la principal votación era apruebo o rechazo, pero si miramos los números de convención constitucional, convención mixta, al final es como, oye, la gran mayoría no quiere nada con, con que, digamos, los políticos redacten la Sí, yo he esta visto hartos comentarios en constitución. Facebook, en Twitter. Bueno, oye, como se fueron todos los bots, ¿ah? La respuesta a los comentarios del rechazo se fueron completos y desaparecieron. Bueno, recordemos que, y lo conversamos en un momento aquí, no sé, con nuestros invitados, 400 millones se gastaron, se pagaron para que hubiera harta opinión con respecto al tema del rechazo y para manipular la opinión pública en favor del rechazo, 400 millones de pesos. Mientras más plata, menos votos. Así parece que es la razón y la proporción. La correlación con estas elecciones. Sí, ¿No? Y oye, hay pero lo otro, harta información que se manejó como para impedir que la gente fuera a votar. A nosotros nos contaba, por ejemplo, los vecinos, nos contaban que la mamá de mi vecina no fue a votar porque le dijeron, ella ya está en el grupo de riesgo, digamos, entonces le dijeron que los del rechazo iban a tirar como aviones con una cepa del COVID, como en el aire, y entonces ella dijo que no iba a ir a votar, sí, porque se podía contagiar. oye, Y ¿sabes qué? Pero yo de verdad es para sentirse orgulloso el sistema de elecciones que existe en electoral. Chile. Sí, Tan, digamos, una que, por ejemplo, el tema de las votaciones, por lo menos dentro de los locales, yo sé que hubieron varios locales que hubieron extensas filas, pero adentro súper bien, bien separadas las mesas. Como a nivel sanitario, dices tú. Exacto, sanitario y también cívico, así, comportamiento, por lo menos donde yo pude estar, súper acorde a la situación, a las circunstancias. Y el CERVEL, el conteo de votos, súper rápido, súper transparente, Sí, de fue cara a la súper ciudadanía, rápido. ¿cachai? Así como es para sentirse orgulloso. Yo creo yo que creo que, nadie yo así creo como que se atreve a poner en duda los resultados. sí, o sea, los extremos y los fanáticos sí lo hicieron. Ah, Eh, pero por eso te digo, o sea, lo otro que yo he visto harto chiquillos en redes sociales, esto de que en la convención constituyente no debiesen estar gente del rechazo. Yo creo que eso es un error superlativo. Yo creo que en este proceso tenemos que estar todos y todas, sí, Sí, pues. independientes la votación ya fue, ya exacto. hay mucho análisis, mucha interpretación con respecto a eso, porque de verdad que es importante, los sociólogos tienen que, y los antropólogos tienen que estar así, pero full arriba, porque solo 4 comunas en Chile ganó el rechazo. Sí, creo que fue, bueno, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Las Condes. y otra chiquitita que no sé de dónde fue. En la Eh, Antártica parece, para esos lados, ¿no? sí, Lo que sí, yo vi es que en Venezuela ganó el pero en rechazo. todas las otras, eh, En Dubái la igual. paliza fue, pero independiente de eso, porque ahora ya nos dimos la posibilidad de comenzar un proceso y ahora es donde tenemos que estar todos y todas, pues. Ahora es donde tenemos que tratar Sí. de ponernos de Y acuerdo. Michael no se puede sacar la sonrisa, como que se la aguanta, pero como Oye, se te escapa no, igual. sí. No, no, Y no, sí. lo otro es Yo, que ayer fue súper emocionante, sí, yo estaba súper sí. emocionado, de verdad. Lo otro es que, Paulsen por cuando dijo, ejemplo, aumentó la votación de jóvenes, y eso igual, súper bueno. sí, Sí, po. ¿Cachai? Del segmento ese de jóvenes, creo que llegó al 50%, creo. De Y toda esta gente que hubieron generalmente no muchas, vota, sí, po. hubieron muchas comunas, delante escuché en la radio, hubieron muchas comunas, por ejemplo, Puente Alto, ¿cachai? Comunas que tenían un porcentaje muy bajo de votación en las elecciones anteriores y que subieron considerablemente. La Es Pintana. que además La hay otra Pintana parece que reflexión, sí. porque en cierta forma tú puedes decir, el presidente actual, y entiendo que en el caso de Bachelet también, fueron escogidos, pero no por la mayoría de los chilenos, sino por una mayoría estadística, Exacto. ¿sí? En cambio ahora sí hay una mayoría estadística. Oye, el otro, ahí Claro. está, Ahí está. Sí, ahí está. estamos, estamos. Muy buenas tardes, profesor, gusto de saludarle. ¿No me escucha? Ahí se está Oh, conectando el audio, parece. lo No, perdimos.
Está conectado audio y... ¿Sí? sí, Se asustó porque estamos en vivo. puede ¿Aló? ¿Me ser. escuchan? Sí, Sí, lo perfecto. escuchamos, pero Ya. más no lo vemos. No, sí, lo que pasa es que estoy fumándome un cigarro, así que Ah, ya. acabo No de salir. problema. Pero Por ningún favor. Pero problema, que si se se lo quiere fuma en fumar un puchito pantalla, enfrente, no hay sí. problema. Vengo saliendo de otra cuestión, entonces necesitaba relajarme un rato, así que no se preocupen. Sí. Ya me No, pasó. si, Un por favor, cafecito, un tecito. si se quiere fumar un cigarrito, quiere un vasito de agua, ni un problema. Tenemos 4 minutos para... 4 Bueno, que ya en minutos, verdad ya. estamos en vivo, pero igual lo esperamos. Sí, no se preocupe. Sí, y estamos en vivo principalmente porque temíamos que no resultara. ¿Por qué Claro, no? no nos íbamos a dar esa posibilidad de no salir en vivo con tan magno ciudadano y líder de la psicología en Chile. Sí, claro. Yo sé que me iba a retar, yo sé que me iba a retar. Sí. No, No, lo que pero pasa es que había unos problemas para conectar después sí. con Facebook la transmisión. Sí, de Zoom a Facebook. Claro. Entonces, Ya. para que no ocurriera ese problema y no tener que estar redireccionando después a YouTube y haciendo todo el tema, nos aseguramos previamente. Ya. ¿Y cuánto dura? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes preguntan, va a haber preguntas a la gente, es lo mismo, así como Sí, sí, la parece dinámica va a que ser. tú te manejáis, Michael, parece. No, Sí, no. Era el Trato conductor. de, él el trato conductor. de, claro, trato de poder Lo hace muy bien, lo hace muy bien. conducir un poquito esto, pero nada, lo que nosotros más lo que queremos es que usted se sienta cómodo y que podamos aprender de usted y reflexionar con usted. Si al final ese es lo que nos mueve en nuestro programa. Ya, Así ¿Pero cuánto que, dura? ¿cuánto dura? Entonces, Dura 75 minutos máximo. ya. ¿Ya? Ahora sí queremos quedarnos un ratito. Siempre nos 75 alargamos. Ya, minutos no, está bien, máximo. está bien. Está bien. Y como le digo, hay tanto que para mí personalmente, que he tenido la posibilidad de leer sus 2 libros, Amar y el trauma oculto en la infancia, y también escucharle tantos webinars y entrevistas, y lo conversábamos por correo electrónico, esta visión de Michel Foucault, que para mí, cuando estudiaba en la universidad, era difícil entender a Foucault, pero cuando tuve la posibilidad de escucharlo en radio cooperativa, Mm, en un programa del Chile Crece Contigo, me quedó muy claro este proceso como de educación eh, desde la revolución industrial. claro. Entonces, claro, yo ahí empecé como a decir, esto nunca estuvo tan bien. Como que, No, claro, así que desde eso también poder tener la posibilidad de poder analizar un poquito su sí, opinión. pues, hay Y miles de nosotros de temas. todas maneras estamos revisando constantemente el Facebook para ver mensajes y poder también Sí, tomar preguntas de la gente, opiniones y poder redireccionar un poco la conversación. La gente que observa así convivencia es bastante variada a Comunidad Sin Límites, Ya, habiendo adultos, habiendo de tercera edad, habiendo profesionales, trabajadoras, dueñas de casa, hay como de todo en verdad. Entonces tratamos de ser lo más como abiertos en las conversaciones posibles y captar un poco las preguntas que ellos tienen, nosotros poder redirigirlas y hacerlas acá, digamos, en la conversación, pero una conversación bien amena. Nosotros varias veces hemos dicho que nuestra intención no es sacar cuñas ni andar vendiendo, ¿no es cierto?, la información, sino ya, que poder conversar muy de persona a persona de los temas que vayan saliendo. Cada uno de nosotros además tiene ciertas tendencias o intereses, me siempre parece. pensando en la relevancia de la infancia, Ya en no, este Exactamente. caso. encantado, cuando así empezamos es. cuando quieran. ¿Te fuiste, Partimos, Michael? Estás sí, sin cámara. ahora, Sí, ahora sí, Michael. partimos Oye, sí, Michael, no desde me ahora. espérate, antes de empezar, no me tratéis de usted, por favor, weón, porque si Ah, no, ya. ahí me Sí, matáis. sí, Ahí me no, matáis con los años. sí. Bueno, Felipe, me va a costar porque es que de verdad para mí No, es pero no. importante el tenerlo porque lo sigo hace mucho tiempo, así que lo cito Dale nomás. harto, lo cito, no Ya, lo pues, pero copio, tutéalo, lo tutéalo. cito, no lo copio. Así que, bueno, No, pero tú te haré más. damos Como inicio a ustedes nuestro quieran. programa. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy, 26 de octubre del año 2020,
Te Se le va la fuiste. cámara, amigo. Negro. Ahora sí. Ahí sí, sí. Estamos arriba todavía, muchos quienes formamos parte del proceso de la acción social. Yo soy psicólogo, Dani también, Ítalo profesor. Partimos este programa con la intención de también siempre ir aportando en el conocimiento y la reflexión, porque sabíamos que el 25 de octubre iba a haber un momento importante, histórico en este país. Más nunca se nos había dado la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de tener siquiera la posibilidad de poder proyectar el mundo, el país que queremos. Y así que ha sido súper lindo lo que pasó ayer, independiente de cuál fue el resultado, que también fue muy lindo, sino que la participación, ver a los adultos mayores, ver a los jóvenes, 1 millón de jóvenes parece que se sumaron a comenzar a votar, y eso como práctica ciudadana es muy interesante y muy importante para nosotros, quienes también defendemos la educación, queremos la educación y estimulamos la ciudadanía. Y para ello vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Él es Felipe Lecalenier, psicólogo clínico, doctor en psicología, escritor de 2 libros maravillosos, El trauma oculto en la infancia y un libro que se llama Amar, que tiene una segunda edición, profesor, ¿no es cierto? No, lleva en la sexta ya. En la 6ª edición. Yo Sí. tengo el segundo libro. Es En la igual, 6ª edición. son iguales. En la 6ª edición y la visión que Felipe tiene del proceso educativo de la infancia es muy importante para construirlo en estos tiempos donde necesitamos construir entre todos y todas. Así que muchas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. No, yo feliz de estar acá. Yo siempre veo ahí de repente las entrevistas que han hecho y se ven todas bien dinámicas, así que yo dije ya, no, encantado de tu invitación, Michael. Realmente te Me pasaste arriesgo, digo. por invitarme, ¿no? Le agradezco mucho. Sí. Muchas gracias. Y vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy, a nuestra querida panelista psicóloga, desde directamente San Pedro de la Paz, San Pedro Histórico, Concepción Histórico. ¿Cómo estás, Dani? Gusto saludarte. Aquí estoy, hola. Feliz, contenta, disfrutando de este día lunes, que se siente como, no sé si es la mezcla de primavera o de la alegría vivida de ayer. Ay, pero no, yo creo que no hay que hacer tanta propaganda, ¿no? Sí. La marraqueta fue más crujiente en la mañana. Otros decían que la arepa había salido más rica. Así que saludamos también a nuestro co-constructor de este maravilloso programa Comunidad Sin Límites. Ideamos este sueño con 4 programas y ya vamos en el 44. Amigo Ítalo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Michael, un gusto saludarte, Daniel igual, y a Felipe, obviamente, un gran invitado para poder conversar en este momento que es tan importante para nuestro país, más allá de los resultados que se obtuvieron ayer. Creo que es un momento importante, un momento histórico que se comienza a construir un camino que va a ser sumamente relevante para nosotros y también para las futuras generaciones. Y en ese sentido, creo que Felipe ahí, con la mirada que tiene en torno, ¿cierto?, a la sociedad, principalmente buscando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, va a ser fundamental poder dialogar con él. Sí, eso es muy bueno porque Felipe tiene una visión de la sociedad también muy relevante y cómo esta sociedad influye principalmente en el desarrollo de la infancia. De la ciencia, ha sido alguien que ha acercado y ha tratado de acercar la academia, los datos, las investigaciones con el ciudadana, con los profesores, con las profesores, porque sabemos que, y lo conversábamos con Paulo Barraza hace un tiempo atrás, que hay muchos neuromitos dando vueltas. Y eso es súper importante de la visión de Felipe porque a través de la ciencia, a través de la evidencia, muestra estrategias y sugerencias para poder construir entre todos y todas una sociedad que proteja siempre la infancia. Así que vamos a dar inicio a nuestro programa. Invitamos a toda la comunidad que pueda escribir en nuestro link, en nuestro fanpage, en vivo y en directo, comentarios, sugerencias, preguntas, porque también vamos a estar haciendo una interacción acá con nuestro invitado.
Felipe, vamos a hacer la primera pregunta más importante que tú vas a escuchar en estos 70 minutos aproximadamente de programa. Queremos saber cómo estás tú, cómo está tu familia y cómo ha sido vivir esta pandemia, estos tiempos históricos que sin duda ha traído hartas consecuencias en la vida de los seres humanos. Bueno, yo estoy perfecto de salud, por suerte, ninguna dificultad de nada. Mis hijos también están muy bien. Y la gente mis hermanos, la gente tengo un círculo social muy, muy reducido, por suerte están todos bien. En relación a la pandemia, la verdad es que a mí me gusta mucho el tema del tiempo y de la predictibilidad. Es un gran... El cerebro es un cerebro que lo que busca todo el día es predecir eh, qué es lo que va a pasar. ¿Se me entiende? El cerebro es como una máquina que está todo el rato como anticipando, como haciendo una apuesta de qué va a pasar ahora, sobre todo cuando uno se interactúa con otra persona. Entonces, ahí me interesó mucho el tema de la pandemia al principio por saber que de alguna manera es un quiebre en nuestra predictibilidad de décadas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo el cerebro va a asimilar esta predictibilidad de la pandemia? Y después obviamente surgieron temas ya más real, ya no menos teóricos y abstractos, y empezó justamente todo el tema de sorprenderme de que los papás estaban más preocupados de sus hijos iban a perder clase o notas, o si iban a poder repetir, o qué iban a pasar con las clases en video. Y uno como siempre tiene un enfoque más como desde la salud. Yo decía, pero ¿qué les pasa a esta gente? O sea, porque no estamos hablando de un papá, eran miles. Yo decía, como que tú tenías un paciente que está enfermo, que todavía no está recuperado, que ni siquiera sabéis cuál es todavía la enfermedad que tiene, y lo manda a los 2 días a que vuelva a trabajar. Esa era mi sensación con esos papás preocupados de las notas. Y eso de alguna manera ha sido un proceso ya de tantos meses de volver a revisar nuestros datos de investigaciones. Yo un tiempo había dejado de investigar, como que no me aburrí de esta cosa del investigador que se saca la cresta un año haciendo una investigación, se saca la cresta publica, haciendo un artículo, espera un año que le lleguen correcciones, ya, y después se lo publican, pero ¿qué? Lo van a leer 5 o 6 pelagatos más que investigan lo mismo que él. Entonces yo un tiempo como que me aburrí de ese sistema, y que la universidad te presionara por tener publicaciones, aunque diera lo mismo cuál es el efecto de la publicación. Pero con todo este tiempo de la pandemia volvimos a retomar todo, tenía muchos datos de muchas cosas, y ahí empezaron bueno, y ya estábamos trabajando, entonces ahí empezaron a salir nuestros datos de salud mental, de los cuales yo he hablado, y ahí ya he tratado de demostrar de que estamos en una epidemia gravísima de problemas de salud mental en niños de 1 a 6 años, y la pandemia me ha dado a mí por lo menos el tiempo de hacer algo, la verdad es que siempre quise hacer, y es poder tener el tiempo de estudiar mucho, escribir mucho, y pensar mucho. Yo soy en general súper casero y extremadamente solitario, entonces esto para mí de contexto de pandemia no es tan diferente a la vida que yo llevaba antes, ¿ya? No es algo que me haya complicado tanto, pero ha sido un proceso, la verdad, ha sido un proceso de partir no entendiendo nada, después tratando de ver qué pasaba con esto del aprendizaje socioemocional, así, y después de seguir analizando los datos y seguir encontrando más datos cada vez peores, y ahora estoy en lo del, bueno, ya más estamos en lo del hashtag de más aprendizaje socioemocional, menos educación emocional, pero también a mí ahora ya me preocupa más esto de la difusión de, de que hay 5 estudios culturales inmensos que muestran sin ninguna duda de que Chile tiene una epidemia de salud mental y de bienestar emocional en niños tan chiquititos. Y que la gente, mi lucha ahora es como que la gente tome conciencia, estamos tratando de que los políticos vean los datos,
Estamos tratando, escribiéndole a quien sea, que nos ayude a ver qué es lo que pasa, qué van a hacer, qué va a hacer el gobierno con esto. Sí, Entonces, porque ha sido un año, si tú me dices a mí en general, divertido no en el sentido de, pero de muy movido, pero entretenido. Yo creo que cuando uno hace las cosas con la libertad, yo tengo la libertad de hacer lo que quiero, trabajo en una universidad, que es la USACH, y una excelente universidad porque me da la libertad de hacer lo que yo quiero, porque saben que siempre voy a hacer algo para ellos. Entonces, ha sido un año bien especial, bien especial. Escribí un libro y después lo dejé de escribir y ahora estoy escribiendo otro. sí, sí, en eso ha sido interesante porque pareciera que ahora el Mineduc, pareciera que el Estado o que la sociedad en general como que visibilizó de mejor manera el tema de la salud mental, principalmente los niños y niñas. Y tú y otros autores llevan más de 15 años, más de 10 años, más de 20 años tratando de poder visibilizar esto y darle la importancia que merece, porque estuvimos orientados principalmente al tema de los resultados, de una educación mercantil, de una educación eh, no integral, de una educación muy sesgada, muy condicionada. Y ahora está esto de la educación socioemocional, y bueno, no es que haya salido con la pandemia, las dificultades, como tú bien lo decías, que tenemos como país y en el sector de la infancia principalmente. Así que agradecemos inmensamente toda la labor que has realizado desde la psicología, desde la ciencia también, para poder visibilizar estas problemáticas que son tan importantes y que están invisibilizadas en nuestra sociedad. Sí, bueno, Daniela, amiga, cuando por salió el favor. estallido, para mí fue, yo miré el reloj y era, bueno, ya era hora. Era ahora, claro. Claro, Todos, sí, todos teníamos claro, Mm. yo tenía claro hace 15 años que estábamos, solo había, era una cosa de esperar nomás que llegara. Estaba que alguien saltara, sí. Sí. literalmente. Daniela, por favor. Sí, a mí me gustaría mucho tomar lo que estaba diciendo Felipe, porque a mí me preocupa mucho lo que esta pandemia puede causarle a los niños y a las niñas y a los jóvenes. ¿Sí? No solamente por lo que conversaban ustedes asociado a la educación como tal, a las exigencias que han habido. Ha sido una situación tremendamente estresante para muchas familias. El tema del colegio, de las notas, de si van a repetir o no, de la información que mandan, que tienen que escanear los resultados, que les mandan pruebas, que tienen que hacer tareas, que tienen que rendir igual. Y entre todo eso, estamos hablando de familias que muchas de ellas están con teletrabajo, muchas de ellas viven en departamento. Entonces, creo que ha sido una situación compleja en muchos aspectos distintos, no solamente con aquello respectivo a la educación formal, digamos, como hablando de colegios y tareas y notas y demás. Sabemos que por ejemplo, para los niños pequeños es sumamente relevante el contacto con el medio ambiente, los sentidos, el movimiento, el correr, el escalar, el ensuciarse, que son cosas que generalmente hacen en los colegios, ¿no es cierto? Y si no, los hacen en una plaza, en un parque, que tampoco ha podido fluir tan libremente. Sabemos la relevancia que tiene para los adolescentes el contacto social, el sentir que pertenecen a un grupo y que es parte de su proceso como identitario de lo que va a conformar su esqueleto después. Entonces, desde allí, yo creo que no se ha logrado todavía dimensionar el impacto que va a tener esto en nuestra juventud niñez, ¿no es cierto?, en este grupo. Y desde allí también preguntarte a ti, Felipe, ¿cómo ves todo esto? Tú dices que has estudiado, que tienes muchos datos. Hay familias que nos ven acá. Yo siempre trato como de bajar un poco y llevarlo a la conversación cotidiana, a la conversación concreta. ¿Qué puede implicar esto si nosotros, como yo también soy mamá, si yo como mamá o los papás presentes, no nos preocupamos efectivamente del bienestar de nuestros hijos? ¿Qué ocurre ahí, digamos? ¿Por qué tenemos que poner el foco ahí y no simplemente en lo cotidiano hasta que esto pase, como mucha gente está esperando? Claro, lo que pasa es que en este tema es donde salen como los mandraques del mago, ¿ah? Salen como las personas que pretenden predecir el futuro y la verdad es que no tenemos cómo
saber cómo va a ir la situación. ¿Ya? Yo te puedo decir solamente desde los datos que tenemos qué es lo que puede pasar. O sea, un aspecto que preocupa obviamente es que los niños chiquititos, ¿me entiendes? Los niños de los primeros 5 años, yo creo que ellos han tenido alguna fortuna de estar más tiempo con sus papás, ¿me entiendes? Y creo que eso es algo que hay que ver después. Estuviste 5 meses, 4 meses con tu papá y después tenés que volver al jardín. No, cualquier niño, entre comillas, o sea, de hecho creo que el mejor criterio de cómo fue la interacción familiar es ver si el niño quiere volver o no al jardín. Si un niño está con su papá y su mamá y lo único que quiere es volver al jardín es porque claramente el contexto familiar no fue precisamente muy adecuado. Entonces, eso va a ser interesante, ver a los niños que quieren volver, a los que se rehúsan a volver, a los que piden nuevamente querer estar con sus papás. Eso yo creo que es un tema que hay que analizar cómo va a ser esa vuelta. Lo otro es que yo insisto en esta epidemia de problemas de salud mental. Me encantaría poder tomar datos más adelante, pero un niño que está con una epidemia de salud mental y de bienestar, claramente se espera positivamente, la mirada positiva es que los padres, la presencia de los padres les ayude a estar más calmados, o puede ser que esta pandemia haya aumentado más como la crisis de esta epidemia, ¿me entiende? Entonces ahí eso es un gran tema. Y el otro tema que preocupa bastante, que también a mí yo me quedo para adentro, son los datos de los adolescentes, ¿me entiendes? O sea, han salido, bueno, es largo explicar, pero una de las cosas que nosotros hemos encontrado juntando todos nuestros datos incluso hasta la adolescencia, es que Chile cada vez se parece más a países como Corea, Japón, que a Estados Unidos. Nosotros siempre teníamos esta idea. Bueno, nosotros le copiamos la educación a los gringos y le copiamos la crianza a los gringos. Eso era a la chilena, pero eso sí lo sabíamos, ¿me entiendes? Teníamos una educación como los gringos que es muy basada en la prohibición, en el time out, el castigo, el retar y todo eso. Eso sí habían claro, lo teníamos claro, y ahora tenemos por suerte datos que confirman que es así, ¿ya? Y también tenemos una educación mercantilista como lo tiene Estados Unidos. Pero nosotros estamos empezando a encontrar datos tan graves que ya no nos miramos para arriba, sino que miramos a la derecha, miramos a países como Corea. Corea tiene la tasa número 1 de suicidio de adolescentes y Chile tiene el segundo lugar. ¿Ya? Encontramos en los datos de que nosotros nos parecemos en problemas de miedo, de bienestar, de rabia, de pena, de trastornos de salud mental, estamos mucho más cerca que los coreanos. Y en algunas variables le ganamos y triplicamos a los coreanos. Por ejemplo, los coreanos, los asiáticos en general, son niños súper, son como niños súper bien comportados, ¿me entiendes? O sea, son con lo que nosotros llamamos niños internalizantes. Y por ejemplo, encontramos que en algunos datos Chile es el doble de internalizante que un oriental, ¿entiendes? Cosa que es como que ¿qué te queda hacer? Un robot. Simplemente un robotito que hace caso, que no llora, que no se mueve, ¿me entiendes? Entonces, encontramos, por ejemplo, que nosotros, las niñas chilenas chiquititas hasta los 40 meses, tienen 5 veces más de miedo que el país que le sigue, que es Corea. Entonces, yo sigo insistiendo en esto de que cuando tú vas viendo los datos y los vas analizando y vas viendo la proyección, y por suerte son datos que empezamos a tomar hace 10 años, ya hay datos que hemos comparado de una investigación que hicimos el 2004 y después la hicimos el 2014, y ver cómo ha evolucionado todo. A mí me preocupa que si el gobierno no hace algo por esto, por esta epidemia, y también por la adolescencia, yo no sé cuál es no sé realmente, ahí soy súper pesimista de lo que puede pasar, ¿ya? Nosotros somos un país internalizante, yo creo que ustedes saben que somos un país que todo lo guardamos. Ese es el síndrome que nosotros decimos. O sea, yo tengo Chile, imagínate esto, toma niños de 1 a 6 años y te dicen, mira, estos niños tienen una epidemia, pero tienen una epidemia ¿de qué?
Tiene una epidemia de salud mental y tiene una epidemia de bienestar emocional. Ya, ok, entonces empezamos a juntar todos los síntomas, todo, y el médico, y descubrimos que hay algo en común en esta epidemia, que somos internalizantes. Todo lo guardamos, todo tiene que ser perfectito. Y empezamos a analizar nuestros datos desde el nacimiento hasta los 6 años, y descubrimos que de una u otra manera en el jardín infantil, la crianza, las prácticas, todo tiende a que nosotros a tener niños internalizantes, que se guardan todo, ¿ya? Pero el niño no se puede guardar todo eternamente, y llega un momento que es la adolescencia, en donde en algún momento de la adolescencia, por sus características neurobiológicas, el adolescente es mucho más aventurero, impulsivo, es más expansivo, ¿me entiendes? Y ahí obviamente, si te han retado toda la vida, obviamente que si tenías un problema no vas a ir a contarle a tus papás. Pero lo que más nos preocupa es que esta internalización es como el estallido social. La internalización en algún momento estalla, y estalla en la adolescencia, y estalla con el alcohol, y estalla con las drogas, estalla con miles de cosas. Entonces, acá hay un tema general de una gravedad de problemas de salud mental que va a ser como un mini estallido de los niños y de los jóvenes, porque la cosa realmente se ve, o sea, no se ve bien, y no se ve al gobierno como haciendo, como tomándose en serio esto. Y eso es lo que a mí me preocupa. Más encima estamos hablando de niños de 1 a 5 años. O sea, hasta hace 20 años la gente pensaba que los niños de 1 a 5 años ni siquiera veían, ni hablaban, no eran nada. Y ahora resulta que tenemos una epidemia nacional de estos niños, entonces los datos no son muy promisorios. Estamos conversando con el doctor en psicología, psicólogo clínico, Felipe Lecalenier, escritor también. Estamos analizando un poco el tema de la infancia desde esta sociedad. O sea, Felipe decía que a él le preocupaba mucho que el gobierno no le esté dando la importancia que merece a todo esto que está pasando. Y bueno, es importante porque estamos en procesos de oportunidad con lo que pasó el día de ayer, lo conversábamos al inicio, y sin duda la infancia debe tener ahí un lugar importante y especial. Así que, amigo Ítalo, por favor, seguimos. Sí, para seguir la línea de conversación, entendiendo, ¿cierto?, toda esta epidemia o todo lo que se va a generar en el futuro a partir de los datos que Felipe maneja, y también de la situación coyuntural, ¿cierto?, que nos lleva a un proceso constitucional en la cual va a tener que escribirse las bases de esta sociedad que queremos construir entre todos como chilenos. Bueno, Felipe también en algunas entrevistas hace mención, ¿cierto?, del sistema educativo chileno principalmente como un ente patógeno, ya que donde tiende a enfermar a las personas que están dentro del sistema, porque ni tan solo no son los niños, sino que también vemos que la enfermedad dentro del sistema educativo también afecta muchísimo a los profesores, a los docentes. Esos datos también están. Desde ese punto de vista, Felipe, desde lo que tú ya estabas conversando, de la visión que tú tienes de educación, donde, por ejemplo, hoy en día se está hablando muchísimo de aprendizaje socioemocional, ¿cierto?, de la importancia. Yo, desde mi punto de vista, a lo mejor se habla más de lo que realmente se hace, ¿ya? Porque al final y al cabo todos tenemos claro que hoy lo más importante es que los niños estén bien, pero sin embargo ya estamos a final de año, estamos preocupados de que todos los niños tengan una nota. Bueno, y si no se logra esa nota, ¿qué pasa? O sea, dentro de un contexto al final pareciera ser de que dentro de la discursiva es importante, relevante, pero sin embargo pareciera ser que faltan aspectos concretos que nos lleven a realmente poder desarrollar este aprendizaje dentro de los establecimientos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿hacia dónde tienen que enfocarse estos cambios? ¿Cuáles son los nudos críticos que tú consideras que tienen que ser considerados? Principalmente llevándolo al ámbito educativo, para poder ir desarrollando, ¿cierto?, una sociedad que realmente sea protectora, pensando, ¿cierto?, en esta infancia, en el bienestar de esta infancia. Sí, la verdad es que es como
Es fuerte decirlo de esta forma, pero cuando tú analizas cada aspecto de la educación, desde el currículum, al CIMSE, al número de niños de clase, a la preparación de los profesores, al espacio físico, nosotros planteamos que a la educación hay que dar la vuelta entera y quedarnos con los docentes, obviamente. ¿Ya? Porque el docente al final, él es, la relación del docente con el alumno, ahí está la verdadera herramienta. Pero nosotros lo hemos hecho y hemos analizado cada aspecto de la educación y después empezamos a revisar qué dicen las investigaciones, qué dicen las buenas prácticas. Y es una pena decir que nosotros tenemos como, alguien creo que una vez lo dijo también, de las peores educaciones del mundo, ¿entiendes? Porque es una educación que tiene varias características. Primero, es una educación que tiene un estrés malo. El estrés se divide en estrés bueno, tóxico, estrés bueno, malo y tóxico. La educación chilena tiene un estrés malo. ¿Qué es lo que es un estrés malo? Es un estrés en donde tú aprendes con susto, ¿me entiendes? Tú aprendes con el miedo de que no vas a tener la nota, aprendes en estas 36,5 horas a la semana, que somos el primer país número 1 en la OCDE, de la cantidad de horas de clase, aprendes a través del reto, aprendes a veces, bueno, la nota, todo eso. El tiempo de recreo es una vergüenza, no te alcanzas ni a cambiarte a veces de clase, ya llegaste tarde. Entonces, primero hay un estrés malo en la educación que puede llegar a ser un estrés tóxico. ¿Ya? Entonces, eso significa que el cuerpo del niño está siempre en este estado de alerta, ¿ya? En la educación. El niño se acostumbra, pero acostumbrarse no significa que se le pasó el problema. Entonces está siempre alerta. Yo he contado, tenemos estudios que muestran el 50-60% de los niños declara que tienen miedo 2 o 3 veces al día cuando van al colegio, ¿me entiendes? Entonces ahí tú tienes un niño que por lo menos, te aseguro que por lo menos el 60% tiene un cerebro estresado. Y cuando el cerebro está estresado se activa la amígdala, y cuando la amígdala se activa, todo lo que tú requieres como profesor para enseñar está todo apagado, ¿ya? Es como estar haciéndole clase a niños sordos. No hay capacidad cerebral. Entonces, por un lado tenemos el estrés, por otro lado tenemos este sistema que enferma, que tiene al niño constantemente preocupado de las notas y de todo eso, ¿ya? Eso ya en sí mismo es tóxico. Ahí yo me refiero que es tóxico en sí enfermo. Pero hay otro problema que es más tóxico todavía, y es que es una educación en donde al final tú terminas asociando siempre aversivamente el aprendizaje. ¿Me entiendes? Porque es una educación que incluso en los mateos no les gusta estudiar, ¿me entiendes? Estudian para la nota, pero yo conozco, atiendo pacientes, o sea, esto a mí me carga. Es decir, eso es lo que a mí uno de los aspectos más negativos, que es una educación que desde el jardín infantil lo que te va mostrando es que siempre aprender es con un resultado, es con una meta y es con estrés malo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que después también salimos todos del colegio y la universidad es un poco parecido, pero por eso la gente, son pocos los que les gusta realmente estudiar por estudiar. Sería interesante hacer un estudio, yo lo quise hacer con los psicólogos, no me resultó, pero preguntarle al docente cuál es el último libro sobre teoría docente que te estudiaste, o qué revista, qué investigaciones has aprendido últimamente. Entonces, ese es el otro aspecto que tiene esta educación, que te mata la pasión por el conocimiento. Y nosotros somos seres de conocimiento. El sistema nervioso es una cosa impresionante, aprende todo el rato, siempre está ahí, todo el rato trabajando. Entonces, ese es el segundo aspecto que a mí más me preocupa, que es una educación que no te enseña nada para la vida, son años de estrés que te va a afectar tu salud física y mental, y que más encima te mata el placer por el aprendizaje, ¿ya? Y sin mencionar que es una educación que frente a todos los problemas humanos que hay que aceptar, como la droga, el alcohol, el bullying y todo eso, la educación los deja completamente afuera, y nunca se ha comprometido a realmente hacer un buen programa, trabajar realmente el bullying, el ciberbullying. Entonces, por eso nosotros planteamos que una educación que si tú la analizas parte por parte, currículum por currículum, hay que dar la vuelta entera, porque si
somos todo lo que no tenemos que tener como educación. Y la lata es que nuevamente el que pierde es el niño, tanto en el proceso educativo como después también. Entonces, eso es algo que a uno le duele y ahí es donde uno empieza a pensar, pero ¿por qué? No es que Chile quiera hacerle daño a los niños, ¿me entienden? Hay unos libros muy buenos, hay un libro que se llama ¿Por qué la educación es una completa pérdida de tiempo y dinero? ¿Ya? Está en inglés, pero el libro es genial. Y el tipo te muestra con datos una cantidad de cosas que tú te das cuenta de que esta educación no tiene nada que ver para los niños, que los currículums están sobredimensionados en un 60%, es decir, tú solo necesitas el 40% del currículum actual, y todo el resto, actividad al aire libre, música, arte, que es donde realmente el cerebro aprende. Él demuestra también de que un niño, por más mateo que sea, yo le paso una prueba, se saca un 7, pasan 4 semanas y le vuelvo a pasar la misma prueba y se va a sacar un 4. Es decir, solo aprende para aprender de memoria. Pero lo que él plantea de fondo es lo que mucha gente plantea, y es que en el fondo esta educación está pensada para tener buenos productores, es decir, para tener buenas ovejitas, obedientes, internalizantes, el trabajador que no alega, que llega siempre a la hora, que no va a hacer sindicato, que no va a hacer eso. Tú necesitas tener buenos productores, ¿ya? Y desgraciadamente la educación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo pongo en una empresa de Coca-Cola. Las Coca-Colas son los niños y los docentes son los que están viendo. Y si hay una Coca-Cola que está más allá, ¿qué es lo que hacéis con esa Coca-Cola? La mandáis al psiquiatra, la mandáis al psicólogo, ¿me entiendes? Y me la tenéis que traer como nueva. Claro. Claro, y si no, Si no, la eres Coca-Cola malo. se va a la Pepsi, ¿me Claro. entiendes? Se va para otra parte, ¿me entiendes? Entonces, es un sistema que está pensado, y ¿por qué Chile? Porque mucha gente dice, ¿por qué Chile tiene estos datos tan terribles? Porque Chile es el país en Latinoamérica más industrializado, se podría decir, de todo. Entonces, aquí no basta enseñarle a los niños desde 15 años que tienen que ser obedientes. Nosotros tenemos datos que muestran que ya desde los primeros 2 meses al bebé tú ya le estás enseñando a ser un productor individualista, que no expresa nada, que no alega, que tiene que hacer caso en todo, que tiene que ser obediente, una ovejita, como decía Nietzsche, una oveja dócil. Esta educación, eso es lo que quiere, ovejas dóciles. Entonces a mí me da la impresión de que si yo empiezo, claro, a meter el bullying, a meter el aprendizaje socioemocional, chuta, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy desordenando el rebaño. Claro, no, y lo otro es que, por ejemplo, se habla de aprendizaje socioemocional y al mismo aprendizaje socioemocional se trata de manera instrumentalista, como como un apéndice que es necesario para poder lograr el aprendizaje formal. O sea, así No, de mal. y esa es una idea, y por eso nosotros no creemos en la educación emocional. El modelo de educación emocional para nosotros de partida tiene una teoría neurobiológica de las emociones que ya está refutada. Esta cuestión de que le ponen carita a los niños, esto ya se demostró que no es así, ¿me entiendes? Entonces, no, por eso a mí también me asusto que el gobierno se enganche de la educación emocional y que termine en la típica de tener pruebas de empatía. No, la cosa no va por ahí. La cosa va por cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Entiendes? Sí, yo pienso así como, ¿qué hubiese sido o cuántos de estos chiquillos y chiquillas que el 18, 15 de octubre del año pasado puede haber sido que saltaron el tema de los vagones del metro? ¿Cuántos de ellos fueron catalogados y diagnosticados con trastorno posicionista desafiantes? Porque Con hacían impulsividad. desobediencia en el colegio y cuánto hemos patologizado el tema de las conductas de nuestros chiquillos y chiquillas. ¿Qué hubiese sido de nosotros como país y nosotras como país si estos chiquillos no hubiesen tenido desobediencia civil, si no hubiesen ido en contra del sistema, si no se hubiesen dado cuenta de los abusos que estaban cometiendo, no con ellos, sino con sus padres, con sus abuelos?
Y bueno, eso también a la escuela no le sirve. Por eso que ahí entramos los psicólogos de mala manera. Enhorabuena, hemos ido modificando eso, pero entramos a hacer clínica. Y yo recuerdo hace 10 años atrás que entré a trabajar, me decían, mira, te vamos a entregar a este chiquillo porque la clase no atiende, porque la clase es desobediente, porque le contesta al profesor. Entonces, claro, empezamos a rotular y a patologizar toda la conducta de estos chiquillos y chiquillas. Y bueno, hoy nos damos cuenta que si no hubiese sido por ellos y ellas, no hubiese pasado absolutamente nada de lo que pasó, O a Pero lo mejor mira, hubiese pasado de otra manera. tú pones un hubiese tema ahí pasado que de es otra manera. súper súper relevante, que es la patologización de la infancia. ¿Me entiendes? Que ese es otro tema en el que nosotros hemos estado muy Sí. metidos. Nosotros tenemos un modelo en donde no clasificamos y tampoco creemos que exista la psicopatología. Tenemos un modelo en donde es una concepción diferente de cómo funciona el organismo, y de acuerdo al organismo, te lo voy a poner como un ejemplo súper simple. Cuando un niño tiene diabetes no lo echan del colegio, ¿entiendes? Pero si se mueve mucho lo echan. Entonces hay una patologización, hay una mala concepción, los sistemas de clasificación ya están todos, pero muy... Bueno, ya no van a haber más DCM, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el DSM-5 fue el último, y es muy largo explicar por qué, pero era un desastre. Y justamente uno de los aspectos dentro de todo esto que estamos hablando es y con los colegas, que se quedan para adentro cuando les mostramos el modelo, porque no clasificamos, no patologizamos, no corregimos al niño, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay ir tomando lo que tú decías, la responsabilidad de los colegas, que también ellos influyen mucho en que el déficit atencional no existe, ya se sabe, ¿me entiendes? Entonces ahí cada uno tiene que poner también su cuota de conocimiento, de actualización, bueno, y de respeto. Sí. Y yo creo que Dani, si ¿tú querías cada dar un uno, dato? sí, el dato previo, pero para engancharlo también ahora es que yo creo que enmarcar la discusión tiene que ver no solamente pensando en un sistema educativo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, pero creo que eh, esta cultura que busca tener ovejitas sumisas llega no solamente a un sistema educativo, llega a ¿No? crianzas, a estilos de crianza, Obvio, donde obvio. las respuestas, por ejemplo, de cuando un niño le responde a su mamá es esto se hace Sí, porque pues, yo soy tu mamá. O sea, sí, ni pues. siquiera es dándole la explicación, es porque soy autoridad y te quedaste callado. Muchas veces a nosotros nos pasó, por ejemplo, o a mí en lo particular, no sé, aquí al frente tenemos una panadería. Voy con mi hijo y le digo, ya, ¿qué quieres? ¿Quieres, no sé, por ejemplo, leche de frutilla o leche de chocolate? Desde chiquitito. Y una vez se me acercó una señora y me retó, una señora que estaba así comprando, y me retó y me dijo, ¿y por qué le das a elegir? Y, Mm. ¿y por qué no le voy a dar a elegir? No, pues porque si lo haces escoger desde chiquitito, después vas a tener van a tener opinión y te las vas a ver verdes después, acuérdate de mí. Y yo así como, qué susto. Sí, Pero pues. eso es un poco cómo funciona a nivel de familia también, donde muchas veces no existe dentro de la crianza la posibilidad de que estos niños y estas niñas crezcan con opinión, con intereses, con gustos, con apertura, sino que cállate y cállate porque yo lo digo. Y en silencio, y quédate sentado, y haz tus tareas porque si no después me llaman a mí del colegio para retarme. Sí, mira, nosotros siempre decimos lo mismo, que es, nosotros criamos como educamos y educamos como criamos. ¿Ah? Son dos caras de la misma moneda. Los docentes tienen actitudes muy parecidas que tienen los profesores, te podría mostrar, si tuviéramos tiempo después en algún otro momento, los datos, y los datos confirman todo eso que tú decís. Mira, nosotros te voy a dar un ejemplo así súper, que igual es importante. Hay una cuestión que se llama, me imagino, no sé si lo conocen, el duérmete niño. El duérmete niño es un método conductista que se inventó en los años 60 para hacer dormir a los niños, a las guaguas, en donde habían diferentes métodos, pero la primera noche te Ah, despedías, sí. la segunda te mirabas, y ya la cuarta noche tú tenías que dejar a tu guagua llorar hasta que se quedara dormida sola. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Que las guaguas se quedaban dormidas solas. Entonces se demostró que Era era resultista, o efectivo, sea, como buen conductista, el método era efectivo. ¿Ya? Era una locura el método Estivil, fue un bestseller mundial, el español que agarró esto, se hizo millonario y todo eso. Nosotros siempre nos reíamos hace 10 años del método duérmete niño, que se llama.
porque pensábamos que ya no existía. Y en el último estudio que publicamos el año pasado, Chile es el número 1 en aplicar el duérmete niño en 14 países. Pero una de las cosas más terribles que encontramos es que no es que Chile sea el país que más aplica el duérmete niño, eso, sino que Chile es el país que más aplica el duérmete niño y que el aplicarlo le genera trastornos internalizantes. ¿Ya? Entonces, esto que estamos hablando ahora empieza a los 2, 3 meses de vida, ¿entiendes? Y todo eso que tú acabas de decir, te lo podría dar con ejemplos de variables que encontramos todas. Somos los que más gritamos, salimos del país que más grita, que más castiga, que más prohíbe, que más hace time out. Es así, es exactamente... entonces, a mí me pasó esto de estar en esta cosa de la Cámara de Diputados y un diputado, yo no lo conocía, él dijo algo que a mí me hizo mucho sentido, me dijo, pero, o sea, lo que tú me estás diciendo con estos estudios es que los niños no tienen dónde estar tranquilos, y esa es la realidad. Sí. O es el colegio o es la casa. No tienen dónde tener un estrés bueno, ese estrés rico, ese estrés que tú estudiaste algo, te lo aprendiste, te costó, y tú dijiste, ¡hoy! Y lo pasaste, ¡oh! Y te sentí orgulloso. Ese es el estrés bueno. Ese es el estrés que se tiene que fomentar en la educación. Tú no tenés que retar a un niño porque le va mal, todo lo contrario. Tenés que decirle, oye, pucha, no importa, para otra. ¿Me entiendes? A los profesores hay que entrenarlos que no pueden decir ningún comentario negativo del aprendizaje de un niño. Nunca, nunca se hace eso. Que eso ha sido un gran cambio. Entonces, es lo mismo. Es lo Felipe, mismo. recuerdo en una instancia conversando con la Dani, con algunos de nuestros invitados, decíamos qué lindo hubiese sido que en tiempos de pandemia, cuando tuvimos que parar las clases y empezar a hacer este trabajo no telemático, porque ya lo hemos analizado muchísimo en nuestros programas, de que los profesores no están haciendo trabajo telemático porque no están las condiciones del teletrabajo, sino que están haciendo trabajo a distancia. Qué lindo hubiese sido que nos hubiésemos dado la posibilidad como sistema educativo de ciertamente y en verdad estudiar, analizar, practicar el tema del desarrollo socioemocional. Es trabajarlo, que no hubiese sido contenido lo que teníamos que entregar, sino que la instancia, aunque sea a través de una pantalla, de poder conversar esto que nosotros estamos conversando. Nos dimos cuenta de que al gobierno, al Estado principalmente, no sé, a quienes toman las decisiones por nosotros, no les importa eso y tomaron el tema del desarrollo socioemocional como un anexo importante con algunos talleres en paralelo, porque esto es en paralelo, para también hacernos cargo de esto de la salud mental. Elia Molina lo decía, en una oportunidad se lo preguntamos, ¿por qué es tan bajo el porcentaje de lucas que se dan en salud mental? Y ella decía que el Estado, siendo ministra de Salud, que al Estado no le importa la salud mental ni de los trabajadores, ni de los De adultos, nadie. ni de nadie. Entonces, ¿por qué crees tú que no nos dimos esa posibilidad de haber estado en las clases de historia, trabajando, no sé, la formación ciudadana, la opinión, la formación cívica? ¿Por qué no nos dimos la oportunidad de poder hacer talleres entre nosotros, la comunidad completa, y dejamos de lado el tema de los contenidos, que eso ya de verdad ya sabemos que no tiene ningún sentido en pandemia? ¿Por qué no nos Sí. dimos esa posibilidad? Y Mira, anclarlo con una pregunta, perdón, con una pregunta de las personas de acá que tiene que ver un poco con lo que dice Michael también. Que Violeta dice si es que también podrías explicar un poco más por qué ese modelo de educación emocional está obsoleto. Entonces, mira, en relación a lo primero, hay algo que el enfoque empresarial no ha entendido y le va a salir el tiro por la culata en unos años. ¿Ya? Te voy a explicar de la siguiente manera. ¿Por qué a nosotros no nos interesa, y el presupuesto creo que es 2,1 de la salud mental? Porque preocuparte de la salud mental es como abrir una caja de Pandora donde la gente está asustada de que ahora van a salir todos deprimidos y la gente no va a ir a trabajar porque tiene depresión o porque tiene trastorno obsesivo compulsivo, que eso es lo que pasó en Estados Unidos, ¿me entiendes? Había todo un negociado entre los psiquiatras, la AFP, pero bueno.
Entonces, Chile es un país que reniega la salud mental porque la salud mental va en contra de la productividad, ¿ya? He puesto en términos simples, los locos no trabajan bien, ¿ya? Por eso tampoco a los colegios no les gusta el bullying, no les gusta hablar de educación sexual. Es como que la ovejita se te puede volver loca si tú empiezas a hablar de que hay depresión, de que hay suicidio, de que, ¿me entiendes? Lo que los gobiernos no saben, los gobiernos con orientación empresarial, es que, y lo dijo la OMS hace poco, y es que en el año 2030 los problemas internalizantes, la depresión, la ansiedad, la angustia, el temor, va a bajar la productividad de un país. ¿Por qué? Porque van a haber miles de personas con depresión pidiendo licencias como locos. ¿Entiendes? Entonces, esa es una visión a corto plazo la que están teniendo el gobierno. Yo no sé si qué tan consciente lo tienen, pero esto de querer ovejitas en el rebaño, tarde o temprano va a rebotar, porque las ovejitas ya no van a aguantar más y simplemente se van a escapar del rebaño. Y esto le va a costar mucho. La OMS lo dice, no es solamente una preocupación de que el año 2030 estemos casi todos deprimidos, con problemas internalizantes. La OMS lo dice que lo más probable es que los problemas internalizantes van a bajar la productividad económica del país de manera completa. Y que por eso es que hay que hacerse cargo ahora. O sea, si yo soy un empresario, yo estaría más asustado que un propio psicólogo sobre la salud mental, porque esto gente que tiene a su cargo, tarde o temprano algo le va a venir de problema de salud mental, ¿ya? Y en relación a la otra pregunta, la verdad es que, mira, es muy simple. La educación emocional, nosotros no la criticamos, simplemente que venimos de otro lugar, ¿ya? La educación emocional viene de esto de enseñarle al profesor competencias emocionales, capacidades emocionales, y también enseñarles esas mismas competencias a los niños a veces. ¿Qué es lo que planteamos nosotros con 40 años de investigación? De que yo te puedo enseñar muchas competencias emocionales, pero yo te tengo que enseñar a ti cómo vincularte con un niño. Cómo de alguna manera comprender al niño, cómo empatizar con el niño para saber quién es ese niño y qué es lo que tú le puedes enseñar. ¿Entiendes? Entonces, el enfoque de nosotros, y más encima nosotros nos enfocamos sobre todo en el estrés, porque los estudios muestran de que hay muchos estudios, muestran de que la calidad del apego del docente con el alumno explica como el 80% de las notas que ese niño va a tener ese año con ese profesor. Y que aquellos colegios que fomentan de verdad el vínculo afectivo, ¿saben lo primero que mejora? Las notas. Y esa es la gran paradoja, esa es otra paradoja que la gente no entiende. Los colegios que implementan desarrollo, aprendizaje socioemocional de verdad, en serio, ¿entiendes? Lo primero que mejoran son las notas. Entonces nosotros ahí no tenemos una visión que de partida está mucho más basada en la idea del cerebro social, de que la educación es comunidad, es interacción, pero que lo esencial es que el profesor tiene que tener esta capacidad de poder mirar al niño, de empatizar con él, de poder identificar si está bien, si está mal hoy día, que llegó cansado, de lo que Robert Pianta llama cercanía. Esa es la mejor variable. Y creemos que no basta con andar con hacer como capacitaciones sobre mi regulación emocional o tu regulación emocional. Creemos que eso lleva como un poco a lo mismo. Acá hay que ir al centro del problema, y que tiene que ver específicamente con que la mejor herramienta es cómo un profesor trata a un alumno, cómo lo mira, cómo le habla. ¿Me entiendes lo que yo decía antes? ¿Qué le dice si hizo mal la tarea? ¿Me entiendes? Esas pequeñas cositas, esas son las que de alguna manera son las que hacen la diferencia en la educación. Te puedo contar que hasta hace poco terminamos, hace como 2 meses, menos 2 semanas, una mesa de expertos sobre innovaciones en educación parvularia. Nos invitó el Ministerio de Educación. Y la verdad es que fue bastante positivo, porque te tengo que decir que el 90% de los temas era apego, estrés, vínculo profesor, alumno, vínculo colegio-familia. O sea, fue súper productivo. Ahora, uno no sabe en qué va a terminar eso,
pero fue un Claro. agrado conocer un poco más que por lo menos las visiones eran más parecidas al modelo de aprendizaje socioemocional, al hecho de que ya capacitemos a los profesores a hacer mindfulness o a reconocer sus emociones. Y lo que sí está, pero ya absolutamente refutado, es que tú no puedes enseñarle a un niño a reconocer emociones a través de unas caritas, ¿me entiendes? O sea, un niño que ha sido maltratado, tú le muestras una cara de felicidad y él te va a decir que está viendo una cara de tristeza. Eso es poco respetuoso, ¿me entiendes? Como que a ti te digan, es como que te impongan la emoción. Oye, cuando uno está feliz, así está. Cuando uno está enojado, está así. Oye, eso no es respetuoso. El emocionar es propio de cada uno, ¿me entiendes? No hay un emocionar universal. Mi rabia es diferente a tu rabia, ¿me entiendes? Entonces, eso también, ahí va, sí va nuestra crítica también al modelo de educación emocional que es poco respetuoso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hay varias diferencias y lo otro que nosotros trabajamos mucho es que no creemos que todo tenga que ver con la educación. Nuestros programas son en el Sename, en familia adoptiva, familias de acogida, el trauma temprano, ¿me entiendes? La educación es uno de los aspectos donde trabajamos el aprendizaje socioemocional, pero creemos que esto es más bien, es algo que no tiene que ver dónde, sino que tiene que ver dónde está el niño. Donde está el niño, ahí estamos nosotros. Ítalo, y después pasamos a las preguntas de la gente que están reventando nuestras redes sociales Sí, con no, súper. preguntas y comentarios. No, bueno, yo en realidad, escuchando atentamente a Felipe, en torno, ¿cierto?, a cómo él plantea este aprendizaje socioemocional, me hace mucho sentido en función de uno como docente desde la práctica y desde lo que uno obviamente, ¿cierto?, va observando también desde la experiencia que uno tuvo también como estudiante. Eh, es, es, es el desafío es grande, ¿ah? Es grande, porque pareciera ser que lo que existe en la escuela ya pasa a ser algo como cultural en torno, ¿cierto? Cómo ir desarrollando este tipo o las relaciones dentro de un contexto escolar, ya que son bastante verticales y no tan solo en función de la relación estudiante-alumno, sino que son verticales en toda su dimensión. Eh, por lo tanto, me quedo principalmente con eso, Michael, de la capacidad de ser respetuoso en torno a la emoción propia y también a las emociones del otro. Y cómo, ¿cierto?, todo eso se tiene que ir conjugando en función de conseguir un objetivo, en este caso, ¿cierto?, que es el aprendizaje en el contexto que se dé, ya sea la familia, ya sea la escuela u otros contextos, ya donde los niños obviamente se desarrollan. Eso principalmente, Michael. Sí. Muchos saludos, Felipe, para tu labor, para, para tu acción profesional. Cortito, dice Andrés Gatica, ¿por qué Chile adoptó el estilo de crianza de Estados Unidos? Que eso lo dijiste delante. Sí, la verdad es que no tengo la... ¿Para qué te voy a ser sincero? No sé por qué. Respondía más al mercado, me imagino. Lo más probable que sí, porque bueno, también adoptamos el estilo español. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que antes del siglo XIX, XVIII, en verdad casi todos los niños les pegaban y los trataban pésimo. Así que lo hubiera adoptado de Estados Unidos, lo hubiera adoptado de Alemania, lo hubiera adoptado de España, al niño lo hubieran terminado gritando, pegando Recuerdo que hasta el Papa Francisco decía así como Puede, una buena nalgada sí, no le va a hacer trauma a sí. nadie. puede Claro, haber sido... uno toma a Estados Unidos porque es el modelo, pero la verdad es que yo he Claro. estudiado harto sobre la historia de la infancia y antes del siglo XIX a todos los niños les forraban. Les pega. Sí. En Estados Unidos, en los 80, 90, este modelo de tolerancia cero No, se fue como... claro. Claro, yo creo que por ahí a lo mejor Sí, y acá en Chile se fue están considerado. implementando muchos modelos que están basados en Estados Unidos, que con un fondo son modelos que te promueven teóricamente una parentalidad positiva, pero por detrás tú veis que está ahí la disciplina, la regulación emocional, en el fondo el niño, la ovejita dócil. Exacto. Sí. Y lo grave es que el respeto se asocia a eso. O sea, si tú no Sí, eres Al así, miedo, eso es lo más igual al grave. miedo. Ah. no, absolutamente. Felipe, Marcela Irlanda Morales dice, ¿cómo ayudamos hoy a nuestros adolescentes?
Sí, mira, eso es un gran tema, porque una de las cosas que ha ido cambiando y que nosotros hemos ido estudiando es que la concepción es de partida un cambio en la noción del adolescente. ¿Ya? Yo no sé si va a tener tiempo de explicar, pero lo voy a hacer súper rápido. Nosotros tenemos esta idea del adolescente de que vino de una cuestión que se llama el Sturm und Drang en alemán, que el adolescente es como pasión y destrozo. Y Entonces, tormentas, nosotros todas me están dando. generamos toda una visión del adolescente como una persona descontrolada, inmadura, ¿me entiendes? Pero, impetuosa, desobediente, etcétera. Pero cuando tú analizas la vida de los cazadores-recolectores, los cazadores-recolectores se morían a los 30 años, 30, 35 años. Es decir, en la vida de los cazadores-recolectores, que son 200.000 años, es decir, el 93% de nuestra vida como seres humanos, un adolescente correspondía ya a lo que corresponde acá un adulto de 30 años. Es decir, un adolescente, un cazador-recolector a los 12, 13 años ya tenía que aprender a cazar. Ahí era el momento en que tenía que aprender a cazar solo, a hacerse su propia ruca, a tener relaciones, a armar una familia, a todo eso. Entonces, para eso se necesita testosterona, ¿me entiendes? En el caso del hombre se necesita un ímpetu para poder. Entonces, creo que nosotros hemos mal mirado la adolescencia. ¿Por qué? Porque la miramos con estos ojos nuevamente de la ovejita dócil, ¿me entiendes? Entonces, como el adolescente es mucho más expansivo, mucho más descontrolado, pero también está tiene, entre el sistema límbico y la nueva corteza están ahí jugando en esa época. Yo creo que una manera de ayudar a los adolescentes no es criticarlos, es sacarnos esta noción del adolescente como el descontrolado y acompañarlo en su exploración, ¿me entiendes? Acompañarlo en el hecho de que las hormonas lo van a tirar a hacer cosas como quizás indebidas, ¿me entiendes? A aventurarse, y no es una patología, ¿me entiendes? Eso eran, o sea, ahí es donde está demostrado de que nosotros somos 100% cazadores recolectores, ¿entiendes? Lo que pasa es que, claro, esa actitud, ahí a los 14 años era un cabro chico que vive en la casa, ¿me entiendes? Entonces, ahí nuevamente se produce este choque entre el mundo moderno, que tiene estas expectativas de este niño, y el mundo ancestral, que es el que creó al Homo sapiens, y nosotros somos el producto de todos esos 200.000 años, 300.000 años. Entonces, Y ahí yo creo todavía, yo creo que todavía sí. se nota una brecha socioeconómica con respecto a eso, porque efectivamente el nivel socioeconómico es más bajo. A los 15 años efectivamente ya están trabajando, muchos de ellos ya están con hijos, muchos de ellos ya están con sus casas, porque ya lograron terminar enseñanza básica y se metieron en el oficio y listo. Entonces tampoco es tan extraño encontrar hoy en día adolescentes que ya son cazadores, ya Claro. hicieron sus ritos de iniciación. Sí, y las mujeres también eran cazadoras, ¿ah? La palabra cazador-recolector es súper machista. Obviamente en los años 70, pero una de las cosas que se demostró es que las mujeres cazaban de igual a igual con los hombres y los hombres también recolectaban de igual a igual. Sí, ahí es donde tienen que estudiar eso. Esto se ha estudiado mucho. Una sociedad mientras menos machista es más igualitaria, tiene creencias políticas menos extremas, coopera más, ¿me entiendes? Y por ejemplo, los cazadores recolectores no había jefe, ¿me entiendes? No era jerárquico. Entonces ahí hay toda una serie de características que nosotros tenemos en nuestros genes y que no sé cómo hacerlo para reactivarlo, ¿me entiendes? Pero por ahí va la educación y por ahí va la crianza también. Ahora preguntan por acá, con este nuevo escenario social, donde tendremos una nueva constitución, ¿qué elemento esencial debiera contener esta nueva Carta Magna? Orientado principalmente a esto que estamos conversando, de la infancia, de la educación. ¿Cómo te la imaginas? Y en eso de cómo te la imaginas, también están proponiendo de constituyente acá. Sí, sí, La gran mayoría de nuestros invitados los tiran a constituyentes. Pero ojo, qué grande sería tener a Felipe Lecalenier de constituyente en la nueva... Hoy día ya me llegaron ya como 5 o 6 mensajes ya, pues oye, métete ahí, pues.
No, mira, yo lo importante es preguntarle a los niños, ¿me entiendes? Que en ese proceso de armar una nueva constitución se les pregunta a los niños y que las preguntas y esas preguntas se consideren, que tengan el mismo peso que la respuesta de un adulto o de un profesional. Yo partiría por eso. Le puedo preguntar a un niño qué jardín quiere para él, cuál sería el jardín ideal, qué educación quieres para ti, dónde tú sientes que aprenderías más, o con quién te sientes, ¿me entiendes? Yo creo que lo esencial, si realmente es 100% constituyente, es que haya un foco en el trabajo de dedicarse a preguntarle a los niños. Eso creo que... Porque el resto te podría decir todo, ¿me entiendes? Todo, que es todo lo que planteamos nosotros desde la educación, la crianza, pero no va a haber tiempo. Pero creo que un aspecto principal, y la gente se queda para adentro, es cuando tú le preguntas a un niño. ¿Ya? Y yo les preguntaría a los niños desde los 3 años, más o menos, 2, 3 años. Sí. ¿Cómo quieren, en qué país quieren vivir, qué les molesta, qué no les gusta, qué les gusta, ¿me entiendes? Porque nosotros no le preguntamos nada a los niños. Sí. Yo propondría eso. Sí. Nosotros ¿Sabes, hace Felipe? años atrás Con esto, hicimos unos diálogos Dani, participativos. Nosotros digo, con la corporación con la que trabajamos, hicimos un diálogo participativo de niños, niñas y adolescentes, donde a través de manualidades tenían que hacer maquetas de cómo era su realidad y qué modificaciones le harían a sus maquetas. Entonces, por ejemplo, hacían un colegio y después podían modificar el colegio o la escuela o el liceo o lo que fuera con cosas que ellos pondrían. Y salieron reflexiones súper potentes, sumamente potentes. Te Como de impresiona. rescatar la realidad, o por ejemplo decían, en mi sector no hay ninguna plaza, y a mí me encantaría tener una plaza, entonces iban y le ponían una plaza, y me decía, claro, una plaza es tremendamente importante, no solamente por el tema de movimiento, sino por el encuentro social, el vínculo, el sentido de pertenencia con tu barrio, o sea, muchísimas cosas. Sí, yo les Absolutamente. O sea, cuento, por yo no favor, Felipe. participaría en una asamblea en donde me inviten a hablar de la infancia si es que primero y ante todo, ¿no? Los niños, ellos son los primeros los que tienen que hablar. Y de ahí yo empiezo a sacar ideas. Sí, sí, yo lo conversaba con Christian Bofill y con Lucía Damer el día jueves, y les contaba que dentro de los mensajes de la comunidad y de los participantes, nos llegó como una, no sé si historia, pero una situación en particular en donde ellos como colegio querían hablar antes del momento constituyente del día domingo, a través de Facebook Live, hacer un conversatorio en una escuela pública, más encima, y llevaron un abogado, hicieron todo un proceso, y bueno, cuando estaban en el transcurso del conversatorio, que fue muy, muy central, fue muy cívico, porque principalmente lo que se hablaba, por lo que me contaba ella, era de qué es lo que era una constitución, qué es lo que se iba a vivir el día domingo. Le llega un mensaje interno a quien lideraba el colegio y le dice, por una jefa DAEM, por un director DAEM, le dice que que no corresponde y no es correcto hacer ese tipo de conversatorio en la escuela porque los niños y niñas y sus estudiantes no votaban. Entonces es como de verdad no entender absolutamente nada, es como seguir generando la política como un tabú, como una política que divide más que construye. Y de alguna otra forma le decía yo a esa colega, si no es la escuela, ¿quién? O sea, si no es la escuela la que es capaz de poder tomar estas temáticas, reflexionarlas desde un punto de vista objetivo. Bueno, la objetividad no sé si existe mucho, pero tratando de ser un aporte a la discusión ciudadana, es no entender nada, porque si quienes te lideran en educación te dicen eso, o sea, qué ganas tienen las escuelas los directores, con los que les cuesta a los directores generar este tipo de conversatorios, porque a ellos también la carga es importante desde el punto de vista político. Entonces, pucha, parece que escuchar a los niños y a las niñas y a los adolescentes no es tema en este país. Y lamentablemente, si seguimos con esta gente que nos lidera, no lo va a hacer. No sé si tengo Vamos una a seguir esperanza. igual. Claro, vamos a seguir igual. Una desesperanza rendida, pero bueno. Pero yo soy En fin. optimista, Sí, Mike, se ¿sabes puede qué? cambiar, hay que cambiar. En un documental que hicieron con respecto a la educación en Finlandia,
les dijeron así como, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? Porque Finlandia estuvo durante muchos años dentro de los países que tenía peor educación. Y de repente, peor sistema educativo. Y de repente se dispararon. Entonces dicen, ¿cómo lo hicieron? Y la persona que entrevistaron, que era alguien como del Ministerio de Educación, así como un símil haciendo acá, decía, ¿sabes lo que pasa? Es que en algún minuto nos dimos cuenta que estábamos tan mal, que ya no había nada que perder. Entonces dieron vuelta a todo porque daba lo mismo si salía mal, porque ya estaban mal, Estaban como mal que ya los no había nada que resultados. perder. Entonces yo pienso, miro, en una de esas podríamos Me gustó eso, hacer algo más o menos me similar. gustó. Es que, por eso nosotros decimos esto de dar vuelta a la educación entera. Si ya tenéis todo tan Ya está. desastroso, ya no hay punto positivo realmente donde sacar más allá de que el colegio es un lugar de interacción y para ser amigos. Ese es el único punto positivo que tiene en este momento la educación. Demos la vuelta entera. Demos la vuelta entera. Lo peor que puede pasar es que quedemos como Finlandia. Exactamente. Sí, No, lo peor que puede tengo pasar es que los alumnos se van a empezar a sentir bien, se van a empezar a sentir comprometidos y van a tener opinión. Y los adultos van a tener que aprender a vivir con niños que Sí. tienen opinión. Sí, tengo un amigo que me dice, pero habla el modelo de Singapur en tu programa, por favor. Tenemos que ser singapuristas. Yo la verdad es que desconozco, sé algunas cosas de Singapur que mataron a todos los profesores malos. Claro, Entonces, claro, tienen la No, mejor educación hoy, claro, pero lo mejor. Sí, claro, mataron a todos los malos, tomaron a los mejores de Francia, les pagaron claro. muchas lucas y se los llevaron para Singapur para tener la educación. Pero bueno, amigo Ítalo, reflexiones finales porque ya estamos terminando sí. con nuestro gran invitado, pasó el tiempo volando. Daniela, y después, Felipe, que queremos que nos cuentes un poquito acerca de tus diplomados, acerca de los 2 libros, dónde lo podemos encontrar, porque los diplomados, yo traté de enchufarme en uno y ya estaba lleno en los cupos, así que quedé ahí esperando en los próximos porque son muy interesantes. Así que, amigo Dentro de las Ítalo. preguntas también aparece como de qué se trata este modelo de AMAR o dónde encontramos información con Exacto. respecto a este Y ahí le sistema vamos no a dar el tiempo. clasificatorio. Aparecen varias preguntas con respecto a eso. Que sigan a Felipe Lecalenier en sus redes sociales, porque ahí se entrega mucha información. Amigo Ítalo. Sí, para mí me parece sumamente relevante en torno a la conversación que estamos teniendo, que yo como trabajo en educación, que quienes trabajamos en educación y que también somos padres y también trabajamos en otras instituciones, somos cuidadores, etcétera, entendamos que el proceso de aprendizaje es un proceso socioemocional, ¿ya? Porque si no, lo vamos a empezar a entender como a lo mejor lo pueden entender en Singapur, por ejemplo, de que es una condicionante para poder lograr estas habilidades académicas tan necesarias para obtener tan buenos resultados y poder medirnos con los mejores países de la OCDE. Yo creo que cuando seamos capaces de poder entender de que el proceso de aprendizaje es un proceso emocional y además de que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, creo que vamos a poder ir dando pasos que son importantes en torno, ¿cierto?, a poder desarrollar una educación y propiamente que sea eso, una educación, que sea capaz de poder, dentro de un sistema formal, sacar lo mejor de la persona, sacar lo mejor del otro. Y creo que hay aspectos básicos que tienen que ver con el respeto y no entendiendo el respeto como esta obediencia, ¿cierto?, sin cuestionamiento ni No, nada de eso, sino, exacto, en función de la dignidad del otro, reconocerlo como un legítimo otro, como plantea Maturana. Así que yo lo visualizo así, Michael, y obviamente agradecerle a Felipe. Yo aprendí muchísimo, Felipe, no había tenido la posibilidad de poder escucharte o dialogar contigo de esta manera, sí tener algún tipo de información, pero de verdad que quedé fascinado con lo que tú planteas. gracias, Sí. gracias. Dani. Y algo bastante similar que lo que comenta Ítalo, que tiene que ver, yo me quedo con la conversación, claro que hay muchas reflexiones, hay muchas cosas que me duelen. Hubo un minuto de la conversación en que me dolía la vida, como digo yo, de estas cifras, estos números y pensar en tantos niños y niñas que de verdad están sufriendo, la están pasando mal y que su futuro tampoco proyecta mucho optimismo. Entonces, desde allí, ¿con qué me quedo yo? Es
es un poco esta invitación a validar al otro y a la otra, independiente de la edad que tenga. Todavía tenemos esta mirada media conductista de que los niños en sí mismos como que no son personas, sino que son personas cuando se vuelven adultos. Entonces, mientras tanto, nosotros mandamos, nosotros opinamos, nosotros les decimos y ellos tienen que agachar el moño y escuchar y después como que florecen mágicamente. Yo creo que esa mirada hay que revertirla y hay que lograr mirar a esa persona que tenemos al frente, que tiene sus gustos, que tiene sus intereses, que tiene su desarrollo, que tiene su forma de ser, cómo lo validamos, cómo podemos acompañarlos y acompañarlas en sus procesos de crecimiento con confianza, con respeto y de una u otra forma siendo súper consciente de lo que nos pasa a nosotros con eso, porque mal que mal también fuimos criados para ser ovejitas sumisas que agachan el moño. Entonces, en este proceso de crianza de estos niños y estas niñas, ¿cómo sanamos nuestros propios niños internos y aprendemos a reaccionar frente a esta... O sea, si alguno de mis hijos me contesta algo porque piensa distinto, ¿qué hago yo con respecto a eso? ¿Voy a tratar de bajarlo o voy a mirarlo y voy a tratar de acompañarlo en eso? Yo creo que eso es tremendamente relevante porque yo lo trato de sacar un poco del contexto de educación. Esto es un tema de familia. Es decir, en la casa te enseñan a respetar, a escuchar, a mirar y a valorar la diversidad. Eso debiese extrapolarse a cualquier otro tipo de aspecto de tu vida. No, Entonces, claro. la labor que tenemos como Muy, papás y mamás, yo creo que es central. muy bien. Felipe, Sí. antes de preguntarte acerca de los diplomados y todo el trabajo que estás haciendo, que es muy interesante, recuerdo que el 12 de octubre vi como una publicación de que en paz descanse Evo de Evo 0101 y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Felipe? Después dice, tristemente ha fallecido. Altas corporaciones relacionadas al marketing e instituciones de alto poder ligadas a la teoría del apego lograron hacerlo desaparecer. ¿Qué Sí, pasó no, ahí? son Sé que humoradas nomás. no, Lo que pasa, morada. Muy yo triste, tenía sí, el flyer era triste. Yo dije, mi Instagram que me decía que mi Instagram era Evo de Evo 0101. claro, sí. ¿Cómo podéis tener un Instagram que sea Evo de Evo? De partida, eso es el anti-marketing absoluto, me dijeron. Así nadie te va a seguir, así nada. Y yo, yo no quiero, porque significa todo el tema de la evolución, todo eso. Y al final ya sí tuve que hacer caso y contratamos una persona, que es la Francisca, que es muy buena onda, y que ella mató al Evo de Evo 0101. Entonces dijimos, bueno, pero hagamos por lo menos un funeral de que ese personaje ya no está, y por eso yo puse como... fue una talla que sabía, era un Ya. Por simbolismo. el tema del Instagram. Claro, no, hubo gente que escribió que si yo estaba enfermo, que Sí, sí, igual me asusté, claro, Felipe, por ¿qué le favor. pasa a este gallo? Sí. Cuéntanos acerca de estos diplomados de apego y complejidad infantil. Sí, lo Se que pasa terminó es que nosotros, la idea en el fondo, nosotros tenemos dos modelos que son súper potentes, por lo menos para mí, que es el modelo AMAR, que tiene ya 16 años, que se ha aplicado en diferentes países, colegios, familias de acogida, eh, fam- trauma y todo eso. Entonces tenemos un diplomado que es como para enseñarle a la gente a cómo poder usar lo que llamamos la metodología MAR. Porque no es, nosotros tenemos una metodología de cómo tú trabajas con el adulto para que tenga en mente la mente del niño, para, como decías tú, para que lo vea como un otro legítimo, que no es fácil. Entonces tenemos un diplomado que en el fondo lo que hace es eh, actualizarlos un poco primero con el desarrollo, porque todos llegan súper desactualizados de sus Sí. formaciones en desarrollo infantil, y les vamos enseñando los diferentes, como los principales programas de AMAR. ¿Ya? Y ahí de repente también ahí nos metemos un poquito en el trauma y esas cosas. Después ¿Cuál es el tenemos, libro preferido? ¿Amar o el trauma complejo en la infancia? Yo creo que Amar, ya llevan la sexta edición, ¿o no? lo que pasa es que la gente no sabe, pero yo he publicado ya 6 libros. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, Yo recuerdo esos son los conocidos nomás. haberlo estudiado acerca de trabajando el tema del bullying. Felipe Lecalenier, eres Claro, igual a la violencia sí, escolar, una el época acoso. fácil. Sí. Yo con el tema de apego. Claro, cada uno. No, y el otro diplomado que tenemos que también ha pegado mucho el de trauma, porque nosotros tenemos una visión muy loca del trauma,
Y Muy relativista, muy caricaturesca. no, 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 Ah, o sea que... no, 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 una no, no, visión, no, perdón. Perdón, digo, el común de la gente tiene el trauma como algo muy sí, relativo. no, Ah, no, es es que terrible el estáis trauma. traumados. Es No, 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 como... no. No, el trauma, y es un buen diplomado porque es muy práctico. Nosotros le enseñamos a los alumnos a microanalizar. Nosotros no creemos en el psicodiagnóstico, ningún tipo de psicodiagnóstico. Entonces qué lo único que interesante. creemos es en microanálisis, es aprender a observar segundo a segundo. Y ahí está nuestro modelo de apego y complejidad, que es súper extraño porque no cree en la psicopatología, ni en la clasificación, ni nada de eso. Entonces ahí los alumnos se vuelven un poco, quedan medios locos Sí. porque les Más si describís trabajáis todo en el así. PIE, en el Claro, colegio. exactamente. Ahí ya. Y el Claudia tercer Moreno dice, y el tercer diplomado es sobre justamente el tema del modelo de AMAR educacional y de aprendizaje socioemocional. Y yo también colaboro, cuando yo trabajo en la USACH, tenemos algo que es bien interesante, que es un diplomado que tuvimos que cortar, o sea, 140 alumnos y quedaron como 100 afuera. Y es que nosotros planteamos algo que la gente no quiere reconocer, y es que al adicto hay que hacerle psicoterapia, pero psicoterapia de verdad, ¿me entiendes? Esta cosa de las comunidades terapéuticas, que las clínicas high society. El adicto es una persona que está enferma y que tiene que conocer por qué de alguna manera llegó a donde llegó y qué lo llevó a estar ahí. Y ese también es un diplomado en que yo colaboro con todo el tema del trauma, porque obviamente la mayoría, el 90% de los adictos han sufrido unos traumas terribles. Entonces tenemos todos esos cursos que en verdad es bien interesante. A mí yo lo paso. Me da lata que no sean presenciales. A mí durante 15 años me decían, Felipe, haz tus cursos online y te vayas a forrar. Me decían, te vayas a forrar. Todos me decían lo mismo. Yo dije, no, no, y nunca. Y dije, no, no, me da lo mismo la cuestión. No, no, yo tengo que estar al frente del alumno. Y la pandemia obligó un poquito a eso, pero echo de menos eso de la interacción, de la conversación. Entonces, para eso tenemos grupos de supervisión en este modelo que MAC se llama de modelo de apego y complejidad. Y ahí tenemos grupos de supervisión donde vemos casos, vemos entrevistas, nos terapiamos, ahí vemos, es súper entretenido ahí. Felipe, Claudia Moreno dice, ¿el diplomado es asincrónico? El diplomado es asincrónico, sí. Ya. Alejandra González Saez El, dice, ¿es solo para psicólogos? Perdona, el diplomado de AMAR, de trauma y de aprendizaje socioemocional es asincrónico. El de adicción es sincrónico. Ya. Alejandra González dice, ¿es solo para psicólogos? No, 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 no. Mira, eso fue una cosa que yo aprendí hace 17 años. Al niño no le importa dónde estudiaste, ni cuál es tu profesión, ni Y los cuántos posgrados. grados tiene, ni cuántos libros has escrito. Al niño lo que quiere es ver si realmente siente esa confianza contigo. Entonces yo siempre desde el primer curso que hice en la UDD hace 18 años, siempre dijimos que teníamos que tener multidisciplinaridad. Así Sí. que no. Sí. ¿Y dónde encontramos más información sobre los diplomados? Pregunta Lo Jenny mejor Constanza. es, yo tengo, bueno, como me cagaron mi Instagram de Evo 0101, ahora se llama es Felipe Le Canelier oficial. Ya, sí. Sí, Arroba algo. Felipe Le Canelier oficial. Y también en Facebook hay una página que se llama Apego y Complejidad Infantil. Y ahí van a encontrar todo. Sí, Y en hay Mentores también. Group también he Claro, y leído. Mentores Group también ahí están, lo hacemos con ellos. Entonces ahí está en Mentores Groups, nuestro Facebook y lo del Instagram. Y también ahí va interesante porque hay muchas entrevistas, Sí, metemos hartas cosas y ahora queremos ir explicando el modelo de apego y complejidad de a poco para que la gente lo vaya entendiendo. sí, hay harta entrevista por la televisión, veía Sí, hemos Mega hecho, Noticias, muy ha, interesante. ha estado muy bien la cosa. Sí. Felipe, muchísimas gracias, pero antes de que nos dejes y te vayas, que nos puedas dejar algún mensaje, Felipe, para la comunidad sin límites con respecto al tema de la infancia. ¿Qué crees tú que es fundamental que nosotros, papás, mamás, cuidadores, protectores, quienes
tenemos la responsabilidad de estar con un estudiante. ¿Qué frase pudiésemos tener en la cabecita así, pero aquí clavada y no olvidar nunca? Mira, yo creo que, no sé si una frase para el bronce, pero si el primer aspecto para entender un niño es que primero uno tiene que entenderse a sí mismo para después olvidarse de sí mismo. No sé si se entiende la idea, ¿me entiendes? Es decir, para entender a los niños, uno primero tiene que entenderse su propio niño, y una vez que hizo eso, uno tiene que olvidarse de su ser adulto y entrar de lleno en la mente del niño. Tenemos que aprender a soltar. Sí, sí, Así sí. es. Todo, ideologías políticas, religiosas, teoría, todo. A los niños no les interesan nada esas cosas. Sí, sí, el saber es el único espacio de libertad del ser, decía Michel Foucault. Así que un Michel Foucault. abrazo, Felipe, muchas gracias No, por gracias, muy acompañarnos. entretenido. Y No, gracias por un crack, un invitarme. crack, un crack. No, Así que sigan a Felipe en todas sus redes y yo voy el primero en la fila para el próximo diplomado, así que no se vengan nada a meter entre medio de la... Así que ya tengo el correo electrónico de Felipe, así que claro, Felipe, claro. Vía directa. Vía directa. un abrazo, Que amigo, que les te vaya vaya muy muy bien. bien. Muchas Muchas gracias, gracias por Felipe, todo. Chao, Gracias, profesor. Felipe. Nos Un vemos. gusto, por que el esté muy bien. tiempo. Gracias. Estimados amigos, chao, adultocentrismo, dice Claudia Moreno. Así es. También es una de las banderas Súper. de lucha de nuestro programa. Más salud mental, más dignidad en la salud mental y vamos por la crianza y por una sociedad protectora. Porque La crianza respetuosa. los niños y niñas y adolescentes lo merecen. Amigo Ítalo, últimas palabras, 21:51. No, Michael, a mí me gustó mucho la conversación. Yo de verdad que no conocía mucho de Felipe. Sí, Felipe es un Eh, crack. sí, ¿no? Ahora ya le digo Felipe. O sea, El Después de amigo. bueno, sí, después pues de que no lo Felipe. podías ni tutear. Y me hizo clase en un curso, entonces. Sí, no, Yo, yo no yo conocía mucho de que él, tengo pues problemas creo con la que diferencia. sí, una vez un amigo, Camilo, me regaló un libro de él y Sí, los dos justo, son sí, bonitos. justo estaba haciendo mi tesis de grado del magíster, así que no, al final, bueno, quedó ahí, pues lo tengo ahí, así que lo voy a leer. Léalo. No, ¿Pero bien, cuál es el súper amar o el bien. trauma complejo de la infancia? Sí, me es interesante el planteamiento que tiene, ya, es como... es un planteamiento que permite mayor análisis de las situaciones particulares, de la particularidad del ser humano, de la particularidad de las comunidades, la particularidad de las organizaciones. Y eso yo lo encuentro, por lo menos para mí, es fascinante porque yo tampoco soy muy amigo de estas estandarizaciones. ¿Ya? Creo que, bueno, que también las estandarizaciones son parte de este modelo industrializado. ¿Cachai? Es como al final y al cabo todos tienen que salir más o menos, Sí, estos son los claro, sí, niveles, el que no lo logra y lo está... y lo hemos conversado tantas Exacto, veces, amigos, no es el instrumento, porque el instrumento entrega un dato, es cómo se ocupan esos datos y la exacto. interpretación que le dan a esos datos. El problema no es el CIMSE, el problema es que los resultados del CIMSE rotulan, catalogizan y te dan más lucas o menos lucas. O Ese es sea, el tema. es que Y desde se mi punto vuelven de en vista, objetivo de aprendizaje Y también, se porque vuelven en pero finalmente los desde mi, objetivo de tienen haciendo aprendizaje. ensayos Sims en vez de desde mi Correcto. aprendiendo punto de vista, materia. el problema sí es el Simpson. Porque Claro, el Simpson, o sea, lo que pasa es que, lo que pasa ya, el sistema de medición, ¿cierto?, de la calidad de educación, primero, no te mide la calidad en su integralidad, por lo tanto, es un problema. Segundo, se supone que el CIMSE es para poder evaluar y poder desarrollar política educativa. Si tú claro. quieres hacer eso, no es necesario hacer un CIMSE censal, que es lo que se hace en Chile, que al final y al cabo se mide todos los establecimientos de todos los niños. Tú puedes sacar muestras. Entonces, en sí, para mí, el CIMSE sí es un problema, ya porque se puede instalar otro modelo de evaluación o de diagnóstico para desarrollar la política educativa sin la necesidad de este CIMSE, que es tan tedioso, y que en algún momento hasta se hizo un semáforo en torno al Eh, Sims, o sea, ya sí. no podía ser Tiene más mal nombre. competitivo. Tiene mal nombre el CIMSE. Eh, Dani. Ah, no, perdón. Ítalo, no terminé con el mensaje, ¿Ya? te interrumpí.
No, eso. Ah, ya. Sí, y Dani. bueno, y vamos oye, ahora la tarea es construir lo que queremos. Sí, pues, Si ahí ya estamos. no sacamos nada con haber ido a votar ayer y chuta súper bien, fue paliza, convención, ya, pues y ahora tenemos Sí, que pues. Pero invitar esa a la tarea comunidad. está siempre, Ítalo. Sabéis Exacto. que yo, mientras más me meto de repente, no en las burocracias, sino mientras más me meto a leer convenciones ratificadas, propuestas que salen de las mesas de discusión y todo el tema, vuelvo a caer en que el problema es la gente, que no aplica esas cosas. El Ministerio de Educación envió en un libro que lo pueden encontrar en PDF, que se llama 1, 2, 3 por mí, que es precisamente por educación parvularia, donde promueven el juego como esencial en educación parvularia para sacar Exacto. esta noción de que los niños tienen que estar a los 4 años sentados aprendiendo a escribir para entrar mejor a primero básico. No, loco, juega. Ese es el tema, la relevancia del juego. El juego. Pero un documento formal, no así como, ay, qué lindo es el juego, ¿no? Con tremendas declaraciones. Y eso es de hace 3 años atrás. Y la verdad es que es súper bonito el papel, pero todavía no llega. Me pasa lo mismo en el tema de discapacidad. La convención ratificada que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad es preciosa, preciosa. Pero al momento de aplicarlo, algo nos pasa que todavía no, como que nos damos ese salto. Y ahí es donde a mí sí me gustaría dejar una invitación dolorosa, difícil, pero bella. Y es que nos hagamos cargo de nuestros propios niños interiores, niños y niñas interiores. La niñez herida, decía Sebastián León. Claro, pero no pensando en que los niños de ahora son niños heridos. No, o sea, no solo eso, digamos, sino como no hay ninguna forma que de verdad vayamos a dar el salto si no escuchamos a nuestros propios niños internos. Exacto. Entonces nos hacemos el quite y seguimos pensando que existen emociones negativas que hay que taparlas, entonces la rabia, la pena y el miedo no existen. Tenemos que andar siempre bien. Nadie entiende qué significa que es bien, pero no importa. Tenemos que andar siempre contentos, siempre alegres, siempre optimistas, porque si no, eres un amargado, eres un frustrado. Entonces, ¿cómo nos permitimos La risa navegar abunda en la boca de los tontos. en la boca de los Si ignorantes? te ríes Soy el día viernes, va a venir no sé quién. Entonces, ¿cómo la invitación que me gusta mucho a mí dejar es eso? ¿Cómo navegamos en nuestra propia, en nuestro mundo interior, como dice 31 minutos? Y nos damos la posibilidad de mirar esas cosas que nos dan pena, que nos dan rabia, que nos duelen, porque esas son precisamente las cosas que nos traban al momento de encontrarnos con eso afuera. Entonces, mientras Sí. no miramos para adentro, mirar para afuera es una acción nomás, es un comportamiento, no es una reflexión, no es una conciencia, no es un derecho. Así es. Mauricio Espinosa dice, hacer un cambio hacia un verdadero aprendizaje emocional y a una educación no mercantilista va a requerir de muchos años, debido a que existen ciertos patrones culturales muy arraigados en los establecimientos escolares, los cuales definen la convivencia escolar como la ausencia de conflicto y el cumplir las normas. Ojalá este cambio sea lo antes posible. E insisto que los psicólogos y psicólogas insertos en los colegios son propulsores importantes de este cambio. Gonzalo Espinosa dice, a nuestro amigo mandamos un saludo importante a nuestro amigo Gonzalo, por favor, no lo tomes como una pregunta desafiante, real ignorancia la mía. Ah, no, me equivoqué, No, no sí, debía haber leído eso, le estaba a Ah, bueno, otros. Claudia Moreno dice, debemos validar el juego como herramienta central del aprendizaje. La UNESCO la establece como una herramienta central de aprendizaje. Yo recuerdo una vez con una educadora de párvulo que me decía, ¿qué haces tú con los niños en tu oficina? Juego, pero si tú vayas a puro jugar. O sea, los niños siempre me dicen, ¿tú qué haces con el tío psicólogo? Jugar. Entonces, ¿qué le hacís? Como que una educadora de párvulo. ¿Ya? Entonces, León Ignaciano, Historia Activa, dice, saludos desde Historia Activa. Le mandamos un mensaje a nuestros amigos de Historia Activa, véalo en su canal de YouTube. También tienen entrevistas importantísimas con premios nacionales y estimulan la historia de una forma súper entretenida. Es un colegio católico de La Serena, así que por favor sigan su página. Y eso, a nosotros síganos en nuestro canal de YouTube, estamos subiendo nuestras
nuestros programas, nuestras entrevistas, nuestras conversaciones y compartan esta linda entrevista, no fue una entrevista, esta linda conversación y reflexión del día de hoy. Y como decía nuestro amigo Ítalo, sigamos construyendo, porque ahora tenemos que empezar a trabajar por la infancia, por nuestros niños, niñas y adolescentes, y no relativizar los derechos. Es que los niños le están dando muchos derechos, pero sus deberes, como que si el deber no fuese, enseñarles sus deberes no fuese el primer derecho que tienen los niños. Así que eso, po, un abrazo inmenso para toda la comunidad, amigo Ítalo. Sí, El que estén muy día, bien. suelten los libros, decían por ahí. Suelten los Que me libros. quieras. Sí, El día, porque Uy, de veras. el día miércoles vamos a tener a Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez es el encargado nacional, coordinador nacional de la Agencia de la Calidad de la Educación. Así que ahí también vamos a estar trabajando, vamos a estar conversando acerca de educación que tanto nos apasiona y con un actor principal. De alguna otra forma ellos son los encargados de capacitar a todos los colegios orientar, públicos evaluar y orientar. orientar. Así que, Ya. chiquillos, chiquillas, muchas gracias a quienes se Chao, quedaron hasta chao. el final con nosotros. Sí, tenemos Y todavía 44 personas mirándonos. Así Sí. que un saludos a esas abrazo, 44 personas. sí, un abrazo inmenso. Fabiola Jofre dice, si ríes mucho el viernes vas a llorar el domingo. Así me decían cuando niña. Claro, ¿Viste? era Sí. trágica la cuestión, era brígido. Así Mm. que, eso, Ya. Chao, chao. amigos. Que estén Chau, bien. chau. Cuídense. Adiós.